Les damos las gracias y les damos la bienvenida de estar en este tiempo más para adorar, para exaltar, para bendecir el nombre de Dios. Un día más para buscar su presencia, un día más para bendecirlo. Por eso lo invito a que allí donde usted está en su casa se disponga para bendecir el nombre de Dios. Dele la bienvenida al Señor en su vida, en su hogar, en su casa, mediante esta alabanza. Si no se sabe esta canción, solamente adórela a Dios con sus palabras. Así es, prepárese ahí donde usted está para declarar el poder de la sangre de Jesús. Prepárese ahí donde usted está para reconocer que el Señor es quien obra sobre usted. Y alce sus manos. No entiendo cómo, siendo un pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Precioso Jesús. No entiendo cómo, siendo un pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es santo, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es santo, es profundo y es ancho, sobrenatural, 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 sobrenatural. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí.
que tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, sobrenatural, tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Gracias, Dios, por cada vida, por cada hogar, por cada casa, Dios, porque estás tú siendo el centro, Dios. Te anhelamos, te adoramos, te bendecimos, Señor. Habla nuestras vidas, prepara todo lo de nosotros para recibir todo lo de ti, Señor. Te bendecimos por este tiempo, te damos gracias, te damos honor, poder y alabanza a ti, Rey de reyes y Señor de señores. Muy buenas tardes, le damos la bienvenida al Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, bienvenido a la Iglesia del Remanente de Jesucristo hacia la nación de la tierra. Hoy oramos, clamamos a ti, amado Espíritu Santo, llévanos y llévanos en toda verdad. Llévanos en tu verdad, que no sea nuestra verdad, no sea nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestra voluntad. Oramos, clamamos a ti, amado Espíritu Santo, porque tu palabra dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Oramos a ti, amado dulce Espíritu Santo, que tú nos lleves a ser testimonio del reino de los cielos en esta tierra. Transforma, cambia de raíz todo lo que hay en todas las áreas de nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, nuestros conocimientos en cada uno de los órganos de nuestros sentidos, nuestro genoma humano, nuestro código genético, nuestra área sexual, nuestro ADN, nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra naturaleza, nuestras palabras, nuestra voluntad. Aún nuestro gobierno entra, amado Espíritu Santo, toma tú el control. Te entregamos el control, amado Espíritu Santo, guíanos y llévanos en tu conocimiento, en tu palabra, en tu verdad, en tu sabiduría, en tu entendimiento. Amado Espíritu Santo, hoy oramos por este tiempo, oramos por cada una de las personas que nos ven a través de las redes sociales, oramos por los medios de comunicación, oramos, Espíritu Santo, entra a cada casa, a cada hogar, a cada familia, entra, gobierna, toma tu lugar, amado Espíritu Santo, que tu presencia sea obrando en plenitud, cambia, transforma todo lo que no es tuyo, Señor, entra, amado Espíritu Santo, y que seas tú transformando desde lo profundo del alma, desde lo profundo del corazón. Amado Espíritu Santo, hoy oramos por cada hogar y cada casa y cada familia. Te pedimos, amado Espíritu Santo, toma el control de sus vidas, sus corazones, sus pensamientos, su carácter, sus palabras, su voluntad. Te invitamos, amado Espíritu Santo, que tú entres a esos hogares, que tú llenes sus casas, sus corazones, sus mentes de tu presencia. Cámbialos, transfórmalos en tu palabra, en tu verdad. Tu palabra dice que tú colocas el querer como el hacer. Oramos, amado Espíritu Santo, colócales el querer como el hacer en tu palabra, en tus mandamientos, tus estatutos, tus decretos, tu verdad, tu voluntad y tu propósito a partir de ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos, Espíritu Santo,
llena este lugar de tu presencia. Que la atmósfera de cada hogar y cada casa, cada familia se llene de tu presencia. Que tú cambies los aires, que tú renueves ese lugar con tu dulce presencia. Tu palabra dice que donde está el Espíritu Santo hay libertad. Aquí está el Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, trae tu libertad. Que tu libertad sea reflejada a través de nuestras vidas y nuestros corazones. Entra, toma tú el control. Te entregamos el control, amado dulce Espíritu Santo, y gobierna en plenitud. Le damos las gracias al Señor por este hermoso y maravilloso día, por esta noche que está por culminar, aún por el día y semana que comienza. Colocamos en tus manos, Señor, nuestros tiempos. Llévanos a vivir en tus tiempos, porque los tiempos tuyos son perfectos, los nuestros no, los tuyos sí. Pero, Señor, también háblanos, oriéntanos y direcciónanos para conocer y entender tus tiempos y poderlos vivir en plenitud. Hoy oramos por los salmistas, oramos por sus vidas, oramos por su matrimonio, oramos por su propósito, oramos por su llamado. Oramos, Señor, que tú los levantes a un nuevo nivel de gloria. Oramos que tú les des entendimiento, conocimiento, revelación en la palabra, Señor. Las escrituras se revelarán a través de sus vidas y su conocimiento a partir de hoy en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, guarda sus vidas, guarda su entrar y guarda su salir. Declaramos que ellos están bajo el pacto de la sangre de Cristo, que ninguna arma forjada prosperará a través de sus vidas. Declaramos que el ángel de Jehová acampa alrededor de ellos y los defiende en todo momento, en todo lugar. Oramos, Señor, por los nuevos tiempos que tú tienes preparados para ellos, que tú se les reveles al corazón. Háblales al corazón, pero también pido, Señor, dales entendimiento. Si tú les das ese entendimiento, ellos entenderán cómo deberán obrar y actuar a partir de hoy, porque viene la promesa que tú has desatado sobre sus vidas, se cumple a partir de hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. Le damos las gracias al Señor por este hermoso y maravilloso tiempo. La gloria y la honra, el poder y la alabanza sean para ti, Padre amado. Bendecimos con toda bendición tu poderoso nombre. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea el honor, a ti sea el poder, a ti sea la alabanza, a ti sea la adoración, a ti sea la exaltación, porque tú eres excelente, tú eres maravilloso, tú eres poderoso, tú eres eterno Rey de gloria, eterno Rey de gloria, eterno Rey de gloria. Te alabamos, te exaltamos a lo sumo, Padre amado, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración, y ya venimos con la palabra para el día de hoy en Cristo Jesús. Amén. Señor, te bendecimos, Señor, porque tú estás en medio de cada hogar, cada casa, cada familia. Así como le decía el pastor, que estos son tiempos para bendecir, para glorificar el nombre de Dios. Por eso allí donde usted está, le invito a que se una con nosotros y adore con nosotros el nombre de Dios. Así es, esta canción lleva por título En altavoz y es una canción la cual nos lleva a decretar, a declarar, a tomar autoridad sobre el enemigo. Es importante que usted y yo alabemos al Señor con todo nuestro corazón en esta canción. Adórelo, alce sus manos, su voz y únase con nosotros para exaltar su nombre. Va a decir allí con nosotros El universo ansioso está esperando este momento. Hay un anhelo de sus hijos traer su gloria. El universo ansioso está esperando este momento. Hay un anhelo de sus hijos traer su gloria. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos del Dios que hace milagros. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos del Dios que hace milagros. Voy a gritar y declarar, Dios está vivo, aquí está. De las cenizas nace un canto, santo, santo es el Señor. Santo es el Señor. Oh, 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 oh. El universo
Cristo está esperando este momento. Hay un anhelo de sus hijos traer su gloria. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos del Dios que hace milagros. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos del Dios que hace milagros. Voy a gritar y declarar: Dios está vivo, aquí está. De las cenizas nace un canto, santo, santo es el Señor. Voy a gritar y declarar: Dios está vivo, aquí está. De las cenizas nace un canto, santo, santo es el Señor. Y no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Mis manos alzo en tu presencia y no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Mis manos alzo en tu presencia y no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Mis manos alzo en tu presencia y no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Oh, 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 oh. Gracias, Señor, porque tú estás en este tiempo, Señor. Tú estás en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor, porque tú estás en cada vida, en cada hogar, en cada casa, porque santo eres tú, Señor. Dar y declarar: Dios está vivo, aquí está. De las cenizas nace un canto, santo, santo es el Señor. Voy a gritar y declarar: aquí está. De las cenizas nace un canto, santo, santo es el Señor. Oh, 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 oh. Por eso allí donde usted está le invito a que siga en esa misma comunión, en esa misma disposición para adorar el nombre de Dios. Bueno, gracias Dios porque tú eres santo, porque tú eres sublime. Gracias porque en medio de la oración, de la exaltación, tú estás en cada hogar, porque tú estás tomando el control de cada vida, de cada persona que está viendo esta transmisión, Señor. Ahora vamos a adorarte a ti, Señor, te vamos a bendecir, porque tú nos llevas a exaltarte, a adorarte día y noche. Alce sus manos, alce su voz y adore con nosotros en nombre de Dios. En los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al que es tres veces santo, no ha habido ni habrá otro como Él. En los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al que es tres veces santo, no ha habido ni habrá otro como Él. Levante sus manos ahí, dele gloria a Dios.
reconozca la presencia del Señor en su vida, en su familia, a su alrededor. En los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al que es 3 veces santo, no ha habido ni habrá otro como él. Mi voz llena tu trono de adoración, y al subir llenas el templo de gloria. Mi voz llena tu trono de adoración, y al subir llenas el templo de gloria. Santo, santo, Dios poderoso, quien fue, vendrá. Santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Señor, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, nos conectamos al cielo. Santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Santo, 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 Dios todopoderoso. Gracias, Dios, porque tú nos bendices, porque tú nos llenas de gloria, de poder. Nos unimos a los ángeles, nos unimos a la alabanza del cielo. Toma cada vida, cada hogar, cada casa, cada familia. Señor, te bendecimos, te adoramos. Santo, 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 Dios Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Día y noche siempre te cantaré, día y noche siempre te cantaré. Tú eres santo, tú eres santo. Día y noche siempre te cantaré, día y noche siempre te cantaré. Tú eres santo, tú eres santo. Día y noche siempre te cantaré, día y noche siempre te cantaré. Tú eres santo, tú eres santo. Gracias, Dios, por lo que haces en cada hogar, lo que haces en cada familia con nuestras vidas, Señor, porque tú las llenas de tu presencia para adorarte, para bendecirte. Todo está preparado en nuestro corazón y nuestra vida para recibir lo que tú ya tienes preparado para nosotros. Listo, continuamos entonces con el tema para el día de hoy. El tema del día de hoy es restauración. Restauración es restaurar algo que de pronto está resquebrajado, algo que está dañado, algo que de pronto necesita un arreglo.
Pero mire que cuando uno mira a la luz de la palabra, usted y yo necesitamos una restauración en el alma y en el corazón. Una restauración ya sea en la parte emocional, sentimental, recuerdos, en sentimientos, deseos. Algo que solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Hay personas que pueden asistir, que yo necesito porque es como que me siento inestable, inseguro, recurren al psicólogo y el psicólogo como le da como unas pautas, pero no hay como recurrir directamente al Espíritu Santo. Él es el experto en restaurar cualquier herida que haya en el alma, que haya en el corazón. Él puede llegar a ese lugar y poder restaurarla, ya que yo encontraba que hay muchas personas que toca restaurarles el alma. El alma se guarda las emociones y es precisamente cuando la persona ha sido engendrada. Una persona que ha sido engendrada y de pronto fue engendrada en rechazo, no fue deseada esa persona, en algún momento pensaron abortarla, de pronto con acciones, decisiones que tomaron los padres o la mamá, de pronto que la tuvo sola esa persona. Entonces son vacíos que hay en el alma y hay que restaurarlos. Pero como les decía inicialmente, el único que puede llegar a ese lugar es el Espíritu Santo. Él puede llegar y transportarse en el tiempo y llegar al momento en que la persona fue engendrada y entrar al vientre de la mamá y poder restaurar toda herida que haya ahí en el alma. Heridas de pronto que no acepta situaciones actuales, de pronto con la pareja, con los padres, con un familiar, con un amigo, y siempre repercute en lo mismo, en más situaciones. Y es precisamente donde el Señor quiere llegar a ese lugar y restaurar. Pero restaurar, ¿qué quiere decir? Restaurar es renovar, es reparar, restaurar total o parcial, como la persona lo permita, restablecer. Yo encontraba que en la palabra podemos encontrar la claridad sobre la restauración. Pero mire que el Señor, cuando el Señor creó en el Génesis 1, cuando el Señor creó al hombre, dice la palabra de Dios que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, a imagen y semejanza de Dios lo creó. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fuimos usted y yo creados a la imagen de Dios. Pero mire que el Señor creó a Adán, creó a Eva, pero ellos precisamente dañaron la imagen de Dios en el reino porque entraron en pecado. Y desde ahí se distorsionó la imagen del Señor porque entró pecado en el hombre. Por eso el Señor mandó al hombre a labrar la tierra. Encontramos en la palabra que la mujer dijo al Señor que sufriría dolores de parto al momento de ella poder tener su bebé. Entonces, procesos en los cuales el hombre tuvo que vivir por causa del pecado. Pero encontraba en la palabra que el primer Adán pecó, pero el postrer Adán vino el Señor a restaurar a través del postrer Adán, Jesús. En Jesús encontramos una restauración. Pero quiero que miremos por qué Cristo vino a reparar el plano original. Él vino a reparar el plano original en el cual el Señor lo creó a su perfección. Mire que usted y yo entramos a un lugar, por eso es tan importante que usted y yo entremos en la palabra y le preguntemos al Señor qué nos quiere dar a entender, porque el Señor no mandó al hombre a pasar necesidades a este mundo. Si usted mira en la palabra, dice que el Señor se demoró 6 días en crear todo lo que usted y yo vemos, los cielos, la tierra, las aves en los cielos, los animales en la tierra, los peces en el mar. Y ahí sí creó a Adán. O sea, el Señor mandó al hombre cuando ya todo estaba creado, inclusive los árboles frutales, todo estaba creado y el Señor lo creó a su imagen y semejanza. Por eso es tan importante que usted y yo miremos, porque hay personas que dicen, no, es que Dios me mandó a pasar necesidades, es que Dios me tiene aguantando hambre, es que Dios no tiene cuidado de mí. Mentiras, esas son artimañas del enemigo, porque el Señor todo lo creó para usted y para mí. Por eso dice que usted y yo somos hechura a imagen y semejanza de Dios. Somos la obra perfecta de Dios. Hay personas que creen que la obra perfecta son los perros, los gatos, los animales. No, somos usted y yo, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. 3, somos uno solo en el Padre, en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo. Por eso Dios nos mandó con provisión. Por eso siempre que oremos basados en la palabra. No le pidamos al Señor cosas que de pronto usted y yo dice, pero Dios nunca me las va a dar. No, porque desde antes de la fundación del mundo, lo dice el apóstol Pablo en Efesios, Él ya nos tenía pensados desde antes de la fundación del mundo. Y si Dios ya nos tenía pensados antes de la fundación del mundo, ¿no cree que el Señor ya tenía todo planeado para usted y para mí?
¿No cree que el Señor ya tenía todo planeado para dárnoslo y dárnoslo en abundancia? Lo que pasa es que a veces somos desobedientes y no somos buenos administradores, somos malos administradores. No administramos bien los bienes, las riquezas que Dios nos da y a veces las despilfarramos, no sabemos cómo valorar lo que el Señor nos ha dado. Pero quiero que me acompañe a la luz de la palabra y quiero que miremos en 1 Corintios capítulo 15, en 1 Corintios capítulo 15 del 45 al 47. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre es el Señor, es del cielo. El primer hombre terrenal, Adán, ese fue el hombre que el Señor creó, que lo hizo a su imagen y semejanza, hasta que pecó y el Señor tuvo que sacarlo del paraíso y mandarlo a la tierra. Pero el Señor, en su infinita misericordia, en su amor por usted y por mí, en su amor por la humanidad, envió a su unigénito Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, a restaurar lo que se había perdido a través de Adán, del primer Adán. Ya que el plan perfecto que el Señor tenía al inicio para que el hombre gobernara la tierra bajo su voluntad falló, ya que el hombre en su voluntad quiso hacer lo que él le pareció que estaba bien, engañado por el enemigo, por la astucia del enemigo. Adán se dejó engañar por el enemigo y Dios, en su infinita misericordia para con nosotros, con usted y conmigo, envió al postrer Adán, a su unigénito, a Jesús, quien vino a restaurar y reparar el daño ocurrido desde la creación, desde Adán y Eva. Por eso, cuando usted y yo hay algo que yo encontraba en la palabra, ¿qué será lo que el Señor quiere restaurar? ¿Que hay algo en su vida que el Señor está buscándolo o buscándola para restaurar? ¿Será de pronto sus pensamientos, sus emociones, su carácter, su matrimonio, sus hijos, su familia? ¿Qué es lo que el Señor quiere restaurar? Porque si el Señor nos viene buscando, hay personas que dicen: es que a mí me hablaron ya de Dios. Sí, a mí me invitaron alguna vez a la iglesia. Sí, me invitaron a una reunión, me invitaron a un discipulado, me invitaron a un liderazgo, me invitaron a un encuentro. ¿Qué pasó? Entonces, siempre tenemos la respuesta a labios, a flor de piel. Es que ese pastor, es que ese líder, es que esa iglesia, es que ese liderazgo, es que ese ministerio, es que me miraron, no me miraron, me saludaron, no me saludaron. Siempre, bueno, está bien, pasó eso en la iglesia, con el pastor, con el líder, con el ministerio. ¿Y por qué se apartó de Dios? O sea, ¿Dios tiene la culpa que usted se haya apartado de él? No, a veces tenemos una excusa tan perfecta que decimos que yo me aparté por esto y esto en la iglesia. ¿Y por qué se apartó de Dios? Usted y yo no debemos apartarnos de Dios. Por eso vemos tantas circunstancias, personas que viven situaciones adversas, conflictos, problemas, dificultades. ¿Por qué? Porque se apartaron de Dios y el Señor los vino llamando, los trajo con lazos de amor, pero se dejaron llevar por circunstancias adversas, por situaciones, otros por el trabajo, otros por el matrimonio. Es que mi esposo no le gusta esa iglesia, es que mi esposo no le gusta esas reuniones, es que mi esposa no le gusta que vaya a la iglesia. Miles de excusas sacamos siempre para sacarle el cuerpo a Dios. Pero cuando nos encontramos en problemas y en dificultades, ay, que ojalá Dios me ayude, que Dios me restaure, que Dios me sane, que Dios me libere, que Dios restaure mi esposo, que Dios restaure mi esposa, que Dios restaure mi matrimonio, que Dios restaure mis finanzas. ¿Y por qué se apartó? Démonos de cuenta lo que pasó con Adán y Eva. Cuando ellos se olvidaron de lo que les dijo el Señor, que no podían comer, no debían comer del árbol del fruto del bien y del mal. Pero como la serpiente fue tan astuta y endulzó el oído de Eva y la engañó. Y ella va y engaña a Adán. ¿Y por qué se apartaron de Dios? ¿Por qué no consultaron con Dios? Si Dios había sido muy claro, les había dicho que de ese árbol no podían comer. ¿Qué le costaba a Adán y a Eva consultar primeramente con el Señor si podían o no comer del árbol del fruto del bien y del mal? Démonos de cuenta que el enemigo desde el inicio, él lo vende todo como algo delicioso. Y el enemigo vende el pecado como algo delicioso. Eso no tiene nada con que usted tenga 2 o 3 mujeres, tenga 2 o 3 novios. Eso no tiene nada de malo. Hoy en día no tiene nada de malo, ¿cierto? Entonces él lo vende como algo delicioso, algo agradable, algo que a usted y a mí nos llama la atención y nos gusta, porque así el enemigo trabajó desde el comienzo y sigue usando las mismas estrategias para mirar cómo engaña a la creación perfecta que somos usted y yo. Ahora miremos lo que nos habla la palabra en el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 4. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Mire que aún el Señor viene y nos da esa claridad
que fue nacido aún de mujer, o sea, una persona humana, usted y yo, ¿cierto? Dios es espíritu, pero Él vino a habitar en un cuerpo. Dice la palabra que el Señor Padre Dios ya le tenía un vestido a Jesús, un cuerpo para que habitara en esta tierra, para que habitara en este mundo. ¿Pero era para qué? Para restaurarnos a usted y a mí. Él se bajó de su majestuosidad, de su gloria, para venir y habitar en un cuerpo como el suyo y como el mío, pero para también enseñarnos y demostrarnos que todo el Señor ya lo restauró. Él no lo va a restaurar, ya lo restauró. Solamente falta que usted y yo miremos a la luz de la palabra y encontramos que el Señor ya lo hizo. Él no va a venir a crucificarse otra vez por usted y por mí. Él no va a venir a crucificarse por sus pecados, por sus delitos, por sus mentiras, su manipulación. No, Él ya lo hizo. Solamente es que vayamos a la luz de la palabra y Él viene y nos restaura y nos cambia y nos transforma para su gloria y para su honra. Pero ¿qué espera el Señor? Que solamente haya disposición en usted y en mí para buscarlo de todo corazón. Ya que hay personas que dicen, es que voy a buscar de Dios. No, el Señor no estaba perdido. El Jesús no estaba perdido. Los perdidos éramos usted y yo. Él nos viene buscando hace mucho tiempo. Por eso envía a diferentes personas para predicarnos, para hablarnos de las cosas del reino, para que entremos en arrepentimiento y lo recibamos a Jesús como el suficiente Salvador personal. Pero Cristo vino a cumplir un propósito divino y vino desde el reino solamente a cumplirlo en su vida y en mi vida, para que tengamos un camino de transformación en cada una de las áreas de nuestra vida y nuestro corazón. Quiero que me acompañe al libro de Salmos, capítulo 31, verso 15. Y dice: en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Una pregunta: ¿será que su tiempo está en las manos de Dios? ¿O será que manipulamos el tiempo para que el Señor haga su voluntad? Señor, que yo quiero hacer este viaje, pero que sea en tu tiempo. Pero a veces decimos, voy a viajar en tal fecha voy a ir a conocer, tal fecha voy a comprar, tal fecha me voy a dar un gusto. Y ahí está Dios, ahí está en nuestro tiempo, no está el tiempo del Señor. Ahí el salmista lo dice: en tu mano están mis tiempos. Pero cuando usted y yo le decimos al Señor, en tus manos están mis tiempos, debo pedirle, preguntarle al Señor, ¿cuáles son tus tiempos? ¿Por qué? Porque los tiempos nuestros no son los mismos tiempos del Señor, ya que la palabra de Dios nos dice que para Dios un año, 1000 años son como un día, 1000 años son como un día. Y nuestro tiempo es totalmente diferente al tiempo de Dios. Señor, en tus manos están mis tiempos. Quiero que tú me guíes y me orientes. ¿Cuáles son tus tiempos? Para yo caminar en tus tiempos, para yo ejecutar todo en tus tiempos, no en mis tiempos. Porque cuando nosotros hablamos en nuestros tiempos, nos manejamos en nuestra voluntad, en nuestras emociones, en nuestras propias decisiones. Así como lo dice acá el salmista, que todo está en las manos del Señor. El tiempo están nuestros tiempos. Dios siempre se mueve en sus tiempos. Usted y yo somos un propósito divino y hemos nacido en el tiempo perfecto de Dios. Algo que usted y yo debemos tener claro es que para Dios usted y yo no somos una equivocación. Puede que para los padres que tuvimos o que en algún momento Dios nos dio haya sido una equivocación. No era el tiempo de tener un hijo, no era el tiempo de tener una hija, no era el tiempo de embarazarse. Pero si Dios lo permitió, es el tiempo de Dios. Y si usted me está escuchando en este momento, me está viendo, es porque usted tiene un propósito, un plan perfecto, Dios, para su vida. Pero si usted no lo conoce, lo quiero invitar a que usted le pregunte al Señor a través de las Escrituras: háblame en la palabra. Porque esta palabra es para una persona que le está preguntando al Señor: ¿cuál es mi propósito? Hoy le tengo la respuesta. Vaya a Jeremías capítulo 1, ahí está la respuesta. Ahí encontrará, léase ese capítulo, medítelo. Háblele al Espíritu Santo y dígale que qué le quería entender en ese capítulo, porque ahí está el propósito para su vida. Y le declaro en el nombre de Jesús que se va a cumplir a partir de hoy. Sí, usted que me está viendo, es para usted este propósito, ese llamado de Dios. ¿Cuáles son los procesos que tuvo que vivir o enfrentar nuestro Señor Jesús? Vamos a mirar algunos pasos para mirar cuáles son los procesos. Pero yo encontraba que en los procesos que tuvo que vivir Jesús estuvo el rechazo. Usted y yo sufrimos rechazo, claro. De pronto, si no lo sufrimos de nuestro papá o de nuestra mamá, lo tuvimos que vivir en la infancia, de pronto en la escuela, de pronto en el colegio.
por lo tanto lo que llaman como el bullying o el apodos, o que miran cómo hacer sentir mal a la persona por el nombre que tiene, o por los gestos, por las actitudes, cómo se viste, o cómo habla, cómo se expresa, o porque es tímido, porque no es tímido, porque es extrovertido, porque es introvertido. Miles de cosas que utiliza el enemigo para alrededor de cada uno de nosotros para hacernos sentir mal y para sentir rechazo. Hay diferentes estrategias que el enemigo usa para sentirnos que somos rechazados. Puede ser en la familia, con los padres, de pronto los hermanos, algún familiar, o en el colegio, o en el entorno donde usted y yo nos desarrollamos. Pero quiero que me acompañe al libro de Hechos, capítulo 7, verso 35. Hechos 7:35. Dice: a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Mire, impactante cómo el Señor se le aparece a Moisés. Y se le aparece a través de una zarza ardiente, un fuego, una llama de fuego. Se le aparece el Señor a Moisés y lo llama con un propósito. Pero mire que antes de que el Señor se le apareciera a Moisés, Dios tuvo que tratar a Moisés. Tuvo que tratarlo 40 años. La palabra de Dios nos enseña que el Señor lo formó 40 años en el carácter, porque era un hombre soberbio, altivo, orgulloso, prepotente. Él era un hombre que había sido criado en Egipto, con la cultura de egipcio. Entonces, era un hombre que se había levantado en orgullo y en prepotencia. Por eso el Señor tuvo que tratarlo 40 años. ¿Para qué? Para el propósito con el cual el Señor lo usaría más adelante para llevar al pueblo hebreo, sacarlo de Egipto y llevarlo a Canaán, en la tierra prometida. Pero tenía el Señor que llevarlo a un proceso en el cual se volviera el hombre más manso y humilde sobre la tierra. ¿Cuál es el proceso que el Señor lo está llevando a usted? ¿Tiene conflictos con su esposa? ¿Conflictos con su esposo? ¿Conflictos con un hijo? ¿Con un familiar? ¿Con un jefe? ¿Con un compañero de trabajo? ¿Será que el Señor está permitiendo esa situación en su vida para formarle el carácter? A veces renegamos por situaciones que vivimos. Es que este jefe, es que este compañero, es que esta esposa, es que este esposo, es que este hijo, es que este amigo, es que este familiar. Pero no vamos a la oración y le preguntamos al Señor: ¿qué es lo que pasa? ¿Será yo el que tengo que cambiar? ¿Será yo el del problema? ¿O será esta otra persona la del problema? Háblame, Señor. ¿Debo yo cambiar mis actitudes, mi carácter, mis palabras, mi voluntad? ¿O será que esta es otra persona la que debe cambiar? Eso es lo que debemos llevar a la oración y encontrar cómo el Señor quiere a usted y a mí restaurarnos. Porque hay diferentes situaciones que vivimos, pero ¿qué es lo que el Señor quiere restaurar en cada uno de nosotros y como que no entendemos? ¿Cierto? Como dicen por ahí, me tropecé y con la misma piedra. O sea, como que volví a dar con una persona igual. Una persona, volví a hablar con ella y grosera, prepotente, altiva. Volví otra vez. ¿Y qué será lo que el Señor nos está hablando a través de esa persona? ¿Será que está utilizando esa persona para formarme a mí? ¿O me usa a mí para formar a esa otra persona? Ahí donde usted y yo debemos ir a la oración y preguntarle al Señor. Este Moisés fue rechazado por su propio pueblo al comienzo de querer defenderlo de la esclavitud que estaba siendo sometida por los soldados egipcios, por los que estaban orientando a los egipcios. De igual manera, Jesús fue rechazado todo aún de las autoridades religiosas de la época, como los sacerdotes, los escribas y los fariseos. Aún ellos rechazaron a Jesús y no le daban el crédito como el Hijo de Dios. Aún así solamente lo veían como el hijo de un carpintero, pero aún así lo menospreciaban a nuestro Señor Jesucristo. Si lo hicieron con Jesús, ¿cómo no lo iban a hacer con usted y conmigo? ¿Por qué? Porque Él sufrió afrentas, rechazo, abandono, el Señor Jesús, y de pronto nosotros vivimos situaciones iguales, pero el Señor Jesús ya venció. Él ya venció todo eso. ¿Y qué nos quiere decir Él? Que si Él venció, Él mismo nos da esa fortaleza, ese poder para salir en victoria en cada situación. Quiero que me acompañe al libro de Juan, capítulo 7. Juan 7, del 3 al 7. Dice: le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas.
El mismo Señor Jesús fue rechazado por sus propios hermanos. Su misma familia lo rechazó. ¿Qué haces aquí? Ve que en el templo te necesitan. Estaban en las bodas en ese tiempo y hablaban sus hermanos. Ve que a ti te necesitan allá. No sé qué haces acá. O sea, prácticamente sus hermanos rechazaban a Jesús. Si usted y yo somos rechazados, debemos darle la gloria al Señor, porque el Señor está permitiendo algo en nuestras vidas para fortalecernos y llevarnos a algo nuevo, sobrenatural. El rechazo e incredulidad de parte de la familia y aún de los hermanos de Jesús fue aún calumniado por sus propios opositores. Y sus propios opositores aún lo calumniaron a Jesús. Pero encontramos algo impactante, como el Señor le reveló a Isaías para el proceso que tendría que vivir nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Y en el capítulo 53 encontramos todo el proceso que tuvo que vivir nuestro Señor Jesucristo. Pero una parte importante la encontramos en Isaías 53:3. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Esta profecía se la dio el Señor a Isaías 600 años antes de que viniera Jesús a este mundo. Y como el Señor le reveló a Isaías lo que vendría a padecer Jesús: despreciado, rechazado, golpeado, abandonado. Cuando usted lee este capítulo, Isaías 53, encontramos todo lo que tuvo que vivir Jesucristo, que aún dice que fue flagelado, que le dieron 39 latigazos en sus espaldas, que científicamente está comprobado que hay 39 enfermedades en el mundo. Y dice en Isaías 53:5, dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mire que ahí la palabra de Dios no dice seremos curados, dice y fuimos curados. O sea, el Señor ya nos curó de toda enfermedad, pero solamente es para los que creen que Jesús ya se llevó la maldición de la enfermedad, la maldición del rechazo, la maldición del abandono, porque fue despreciado. Entonces usted y yo, si fuimos despreciados, vamos a la presencia del Señor, no enfrentarnos con nuestros adversarios, con nuestros enemigos. No, vayamos delante del Señor, postrándonos delante de él. Señor, tú ya fuiste menospreciado, fuiste rechazado, fuiste abandonado. Señor, libera mi cuerpo, libera mi alma, libera mi corazón, Señor, de todo espíritu de rechazo, de abandono. Aún restaura cada una de las áreas de mi vida y mi corazón. Por eso, siempre que yo leo la palabra, si hay algo que el Señor me está hablando de la palabra, yo le empiezo a preguntar y le empiezo a pedir al Señor: si hay algo esto en mí que tú hablas en tu palabra, restaura, renueva, cambia, transforma eso en mi vida. Esa área en mi vida necesita un cambio, necesita una restauración, necesita una transformación. Es importante que usted y yo no pasemos por alto la palabra, que la leamos por leerla. No, pedirle al Espíritu Santo que nos oriente y nos direccione, pero que aún nos enseñe, que nos dé ese entendimiento para conocer y entender lo que nos quiere dar hablar a través de la palabra de Dios. Ya que aquí fue menospreciado por todos y cada uno de nosotros. Nosotros rechazamos a Jesús. ¿Cuándo lo rechazamos? Cuando estábamos en el pecado, cuando andábamos en la inmoralidad, en la mentira, en la falsedad, en la hipocresía, en la indolencia, en la indiferencia, cuando andábamos en el mundo. Cuando realmente no andábamos bajo las normas y los estatutos del Señor. Andábamos en nuestros deseos, en nuestras pasiones. Ahí no éramos agradables al Señor. El siguiente punto: Cristo muestra esperanza. Y es la esperanza en la cual usted y yo debemos recurrir, debemos correr a Él. Hay personas que corren más es al médico. Es que el médico me dijo que esta enfermedad la que yo tengo y que de pronto me puedo curar con esto y con esto y con esto. Impactante como yo miraba en la palabra que hay personas que no tienen el hábito de la lectura, no leen la palabra de Dios, no leen la palabra a diario. Pero mire que va al médico y el médico le dice: lo que usted tiene es esto, según el dictamen, los exámenes arrojaron que usted tiene esta enfermedad o este virus o esta bacteria. Debe tomarse estos medicamentos a tal hora, tales pastas, tal droga, tiene que tomársela usted a diario. Y somos tan juiciosos con el médico. Tal hora el médico me dijo. Inclusive hay personas que tienen como una especie de recetario en el cual colocan todas las pastas o los medicamentos que tienen que tomarse, tal pasta para tal hora, tal medicamento a tal hora, y me lo tomo a tal hora, y tienen como ese recetario para tomárselo a diario. Venga, ¿por qué no hacemos lo mismo con la palabra? Si en que encontramos que Él nos restaura en cada área. Venga, ¿por qué tenemos que creerle primeramente al médico y luego a Dios?
Cuando muchas personas dicen, no, yo fui al médico, pero el médico me dice, pero es que la última palabra la tiene Dios. Pero usted le creyó más al médico que a Dios. Entonces, primeramente recurramos a la palabra. Y cuando usted y yo recurrimos a la palabra, obviamente, usted y yo sí podemos ir al médico, claro. Porque en el libro de Jeremías 33:6 dice, les traeré sanidad y medicina y lo libraré de su ruina. La sanidad viene directamente de Dios. La medicina viene del médico. O sea, usted y yo sí podemos recurrir al médico. Pero igualmente todo el resultado, el diagnóstico que da el médico, llevémoslo delante del Señor. Señor, esto es lo que dijo el médico. Según los resultados, arrojaron este dictamen. Señor, yo lo presento delante de ti, porque tu palabra dice en Isaías 53:5, ciertamente llevó él todas nuestras enfermedades y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo ya fui curado, Señor. Yo te presento este dictamen, este diagnóstico delante de ti. Es orar con la palabra, es poder llevar delante del Señor y que el Señor entre y restaure. Porque a veces esperamos que el médico me restaure la salud, que los medicamentos me restauren la salud, que los antibióticos me restauren la salud, pero no recurrimos primeramente al médico de médicos, a Jesús. ¿Qué dice Él? ¿Qué dice su palabra? Por eso es lo que estamos mirando en Isaías 53. Quiero que me acompañe al libro de Lucas, capítulo 24, del 1 al 3. Perdón, Lucas. Espero que estoy mirando mal, perdón. Lucas capítulo 24, del 1 al 3. Dice, al primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mire cómo de impactante que venían precisamente estas mujeres a buscar a Jesús, al sepulcro. Oye, pero no miraron por qué no estaba la piedra en el sepulcro, por qué la tumba estaba abierta. Había venido un ángel y había corrido la piedra, que eso lo dice en el libro de Mateo, y Jesús había salido del sepulcro. Había salido de él, porque ni aun la muerte podía retener a Jesús. Pero ¿qué vino el Señor? Dice, ni la muerte pudo retener a nuestro Señor Jesucristo. La tumba donde habían puesto el cuerpo de Jesús la encontraron vacía. Ya la piedra, un ángel del Señor por esas mujeres ya había sido quitada. Pero estas mujeres llevaban especies aromáticas y no lo encontraron, porque ya había sido llevado al cielo. Pero encontramos que el Señor lo restauró. Todo lo que el Padre le dijo a Jesús, lo cumplió. Si el Señor a usted le ha dicho algo a la luz de la palabra, Él lo cumplirá. Pero en nosotros está que el Señor lo cumpla. ¿Por qué se lo digo? Porque nosotros muchas veces nos cuesta creer que Dios lo hará. Porque a veces creemos que es en mi tiempo, que Dios se olvidó de mí, que Dios no se acuerda de mí, que una persona inclusive me decía, es que tantas personas que Dios tiene pendiente, ¿cómo se va a acordar de mí? Tremendo. Si la palabra de Dios dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza, ¿cómo no va a estar pendiente de usted y de mí? Él está pendiente de todo lo que nos sucede a cada uno de nosotros. Pero mismo en el libro de Lucas, capítulo 24, mire lo que nos dice del 4 al 7. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Impactante que aún el Señor tiene que enviar ángeles a recordarnos la promesa, a recordarnos qué fue lo que Él nos dijo. ¿Por qué nos guiamos por lo que vemos? ¿Por qué nos guiamos por las circunstancias? ¿Por qué hablamos de la adversidad? ¿Por qué hablamos del conflicto? Así pasaba con estas mujeres. ¿Dónde está Jesús? Pero lo habíamos dejado aquí en la tumba. ¿Quién se lo llevó? Díganos dónde está el cuerpo de Él. Si ya aún los mismos ángeles que el Señor mandó, estos dos hombres con vestiduras blancas, resplandecientes, ¿a quién buscáis? Hoy el Señor nos pregunta, ¿por qué buscamos en el médico? ¿Qué buscamos en el psicólogo? ¿Qué buscamos en el psiquiatra? ¿Qué buscamos en un familiar? ¿Qué buscamos en un amigo? ¿Por qué no vamos a la palabra y le preguntamos al Señor cuál es la respuesta? Porque como le decía, siempre lo dejamos al final. La última palabra la tiene Dios. ¿Y por qué lo dejamos de últimas? ¿Y por qué no lo buscamos de primeras?
El Señor ya les había dicho a estas mujeres. Por eso dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto de aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Yo pienso que inclusive les dio vergüenza, que inclusive estos ángeles, ¿a quién buscáis? Al que vive. Dice aquí al que vive, pero el Señor ya les había dicho a ellas. No hallaron el cuerpo de Jesús, como el Señor envía ángeles para recordarles la palabra que el Señor ya les había dicho aquí en el verso 7, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Tremendo, porque aún el Señor nos da una palabra y, como le decía, dudamos. ¿Será que el Señor va a cumplir esa palabra? ¿Será que el Señor está cumpliendo lo que dice? ¿Será que el Señor sí va a hacer lo que dijo? ¿Será que el Señor lo va a cumplir en el tiempo que me dijo? ¿Será que esta palabra sí es para mí? La duda no está en el Señor, porque la palabra de Dios, Él la cumple. El que no la cumple y no cree que la cumplirá es usted y en mí. ¿Pero por qué? Porque viene la duda, la incertidumbre, porque alguien dijo, porque alguien me habló. ¿Pero qué le dijo Dios a través de la palabra? Entonces, al tercer día resucitó. Resurrección significa ponerse de pie, levantamiento, pararse de nuevo. Ya que Jesús tenía su total confianza en el Padre y Él respondió a su promesa. Una pregunta: ¿qué situación está viviendo usted? Una situación en la cual usted cree que las circunstancias no dan para más y no hay esperanza. ¿Será que hay respuesta para su matrimonio? ¿Será que ese matrimonio no se va a restaurar? ¿Será que esa relación con su mamá no hay cambio, no hay transformación? ¿Esa relación con su papá no va a haber una restauración? Esa relación con su hijo que lleva tanto tiempo con discusiones, con peleas con él, ¿será que el Señor no lo puede restaurar? Yo lo que veo es que ya es tiempo de que le entregue esa carga al Señor, que ya no luche en sus fuerzas, que ya no luche en sus pensamientos, que ya no luche en su carácter, que ya no luche en sus palabras, que ya no luche en su voluntad. ¿Cuánto tiempo lleva con esta situación? ¿Por qué no le permite más bien a Dios que Él tome el control y que lo oriente o la oriente y le guíe y le direccione cómo obrar y actuar de aquí en adelante? Si usted quiere una restauración, vaya al que lo puede restaurar todo, porque Él es el alfarero. Él puede transformar y cambiar todo lo que para usted y para mí es imposible, para Él es posible. Entonces ya no luchemos más en nuestras fuerzas y deje que Él haga lo que para usted y para mí es imposible, lo haga posible. Entonces, pero muchos ignoran que nuestro Dios resucita muertos, que el Señor toma de lo vil y menospreciado del mundo para glorificarse a través de esa persona. Pero quiero que me acompañe al libro de Hebreos capítulo 11, versos 11 y 12. Dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, a ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Impactante cómo el Señor, aún un hombre viejo, casi muerto, dice la palabra, a este hombre Abraham, de 100 años, le da un hijo. Su mujer, de 90 años, pudo darle un hijo, pero como creemos más el médico que lo que dice Dios, no es que el médico dijo que mi esposo es estéril, el médico dijo que mi esposa es estéril, no, que ya la edad no da, ya la edad que tiene mi esposa no puede tener hijos. Tremendo, porque el Señor hace los milagros como Él quiere. ¿Por qué se lo digo? Porque aún así yo voy a orar por personas, imposible que quede embarazada. La edad no da, porque según la ciencia, la mujer ya prácticamente a los 40 es una mujer estéril, una mujer que ya no puede dar hijos. Pero ¿por qué el Señor a mí me ha llevado a orar por mujeres mayores de 40 años y quedan embarazadas? Cuando el Señor envía una promesa, Él la cumple, pero es para demostrar su gloria. Lo que hablábamos anteriormente, que de lo vil y menospreciado, Él lo hace para avergonzar al enemigo, pero lo hace para demostrar su gloria, su poder, y restaurando, porque yo he visto que el Señor muchas veces envía a un hijo, a una pareja, para restaurar la relación, para restaurar una familia, para restaurar a la mamá, a la esposa, o para restaurar al hombre, al esposo, y envía a ese hijo precisamente para una restauración.
Entonces démonos de cuenta lo que les decía, que lo imposible Él lo hace posible, así como lo hizo con Abraham y lo hizo con Sara. Abraham, un hombre en el cual prácticamente, si usted y yo lo pensamos, no había esperanza, porque Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen, porque nada hay imposible para Dios. Si usted lo cree, nada hay imposible para Dios. Declare esa palabra en ese matrimonio, en esa relación, en ese hijo, en ese negocio, en ese proyecto, en ese ministerio, en ese liderazgo. Diga, para Dios nada hay imposible. Nada hay imposible para Dios. Y Él lo hará. Y le aseguro que usted mismo se sorprenderá de lo que el Señor hará en su vida. Se lo digo por testimonio. Nada hay imposible para Dios. Nada. Miremos lo que nos dice la palabra en el libro de Lucas. Volvamos nuevamente al libro de Lucas, capítulo 24, del 8 al 12. Dice: entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Impactante, ¿no? Porque ni aun los mismos discípulos creyeron lo que el Señor les había hablado en el momento que estuvieron reunidos con Él. Resucitó de entre los muertos. Eso es lo que el Señor va a hacer en su vida. Va a resucitar todo lo que estaba muerto. Póngalo delante del Señor. Le aseguro en el nombre de Jesús que Él va a resucitar lo que usted ya creía muerto. A partir de hoy verá el milagro, pero llame, hable, testifique del milagro que el Señor ha hecho en su vida a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Entonces aquí encontramos que el sepulcro tiene la connotación de aquello que quiere retenernos, porque la muerte no pudo retener a Jesús, pero a veces el sepulcro quiere retenernos a nosotros. Es que en el pasado, cuando yo vivía, era que cuando yo tenía mi esposa, cuando yo tenía mi esposo, cuando tenía mis hijos, cuando yo tenía salud, cuando yo tenía trabajo, cuando tenía una casa, cuando tenía ese apartamento, cuando tenía ese carro, miles de cosas. Y nos quedamos estancados en el pasado. Y hablamos del pasado. Y hablamos estancados allá. Nada nos puede retener a usted, ya que una relación que usted lo tiene atado será una relación ilícita en la cual usted no ha querido entregar. ¿Cuántas veces el Señor le ha pedido que esa relación no es suya, no es de Dios, que la entregue? Que esa relación no le conviene, pero creemos que estamos bien. Yo creo que Dios me va a ayudar. Yo creo que Dios me va a restaurar esa relación. Si ya varias personas el Señor ha enviado a decirle que esa persona no es para usted. Y somos tan tercos que creemos que Dios va a obrar como nosotros creemos. ¿Qué es lo que lo tiene estancado de pronto sus pensamientos? Tremendo, porque yo hablaba con una persona en la cual no tenía esperanza de nada, pero como yo encontraba que eran los pensamientos. Pensamientos de frustración, derrota, rechazo, inseguridad y temor. Y ese pensamiento que el enemigo lo bombardea constantemente y lo tiene estancado y lo tiene oprimido e inseguro e inestable, inconstante. Pero si usted y yo realmente no renovamos nuestra mente, el enemigo viene y nos ata con esos pensamientos en los cuales no nos deja avanzar ni evolucionar. El Señor Jesús vino a restaurar lo que el enemigo había derribado. Pero ¿cómo está nuestra vida frente al propósito, frente al llamado, frente a la comunión? ¿Cómo está la oración? ¿Cómo está su oración? ¿Cómo está la meditación, el estudio y la palabra? ¿Cómo están esos tiempos en la presencia del Señor? ¿Será que nosotros no hemos vuelto a orar? ¿Será que nosotros no hemos vuelto a leer la palabra? ¿Será que no hemos vuelto a tener tiempos de calidad delante del Señor? Pero sí tenemos tiempo para ver novelas, tiempo para ver noticieros, tiempo para ver partidos de fútbol, tiempo para ver series. Eso sí tenemos tiempo, pero no le dedicamos tiempo de calidad al Señor. Y cuando viene el problema, la dificultad, ¿hablamos acorde a ellos? ¿Cómo estamos obrando usted y yo? Ya que ¿cómo es una verdadera restauración? Miremos lo que nos dice la palabra en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, 13.
dice que porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Si usted y yo recibimos el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu de Dios podemos obrar, podemos hablar y ser guiados y direccionados en el poder del Espíritu de Dios. Pero si no hemos recibido el Espíritu Santo, si no tenemos esa comunión a diario con el Espíritu Santo, ¿cómo puede haber una restauración? Recuerde que la restauración debe empezar primeramente por mí. Si el Señor me restaura a mí, puede restaurar a mi esposa, puede restaurar a mis hijos, puede restaurar a mi familia, puede restaurar a los de mi entorno, puede restaurar mi liderazgo, mi ministerio, mi llamado, mi propósito. Pero siempre miramos, como dice la palabra de Dios, que no miremos la paja en el ojo ajeno, sino la viga que está en nuestro ojo. Siempre miramos el problema, el conflicto del frente, pero no miramos cómo estamos obrando y actuando y nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Es pedirle al Señor que restaure cada área de mi vida. ¿Cuál es el área que está resquebrajada? Los pensamientos, el alma, el corazón, el carácter, las actitudes, las palabras, el orgullo, la altivez, la prepotencia. ¿Cuál es lo que a usted y a mí no nos deja avanzar ni evolucionar? Que usted y yo hayamos sido bautizados por el Espíritu Santo y es tener una conversión, ya que el Espíritu de Dios quiere que usted y yo entremos en ese cambio, y el Espíritu de Dios es el que puede convertir al pecador en un hijo de Dios. Usted y yo no podemos convertir a nadie. Usted y yo podemos llevar una palabra, pero si usted y yo llevamos una palabra en el poder del Espíritu de Dios, esa persona se convierte. Hay un cambio, una restauración totalmente en su vida, y eso es lo que el Señor quiere llevarnos. Pero miremos un ejemplo claro en el libro de Juan, capítulo 18, verso 10. Dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Ese fue el momento en el huerto de Getsemaní cuando fueron a arrestar a nuestro Señor Jesucristo, que llegaron los soldados romanos y lo acercaron a él y venían con Judas. Y llegaron a arrestar a nuestro Señor Jesucristo, pero como Pedro desenvaina su espada para defender a Jesús y le cortó una oreja a este soldado Malco. Pero mire que el Señor viene y recoge la oreja y se la coloca nuevamente en su lugar y se quedó nueva, como si no hubiera pasado nada. Pero ¿quién era Pedro? Pedro era un hombre inconstante, inestable. Dice que su nombre era inicialmente Simón. Simón, ¿qué quiere decir? Palma o esta palma cañada. Pero es una palmera en la cual no es firme, es inestable, como que se mueve para lado y lado. Por eso el Señor le cambió el nombre a Pedro. ¿Pedro qué significa? Roca, firme, determinante, constante. Eso debemos ser usted y yo. Como soy Pedro, una roca firme, que no somos inestables, inconstantes ni inseguros. Ese Pedro, ¿cómo el Señor lo llevó a cambiar? ¿Cómo lo transformó? Un hombre que lo negó 3 veces a Jesús, ¿cierto? Pero ¿cómo el Señor le advierte antes que él lo negaría 3 veces? Pero Pedro le da excusas para decir que nunca lo negaría. Pero como también el Señor viene y le dice a Pedro, le dice: el diablo está buscando para volverte inestable, para zarandearte. Pero dice el Señor Jesús que él rogó ante el Padre para que lo fortaleciera. Como el Señor lo defendió, el mismo Jesús, a Pedro, ¿cierto? Y ese Pedro que era inestable, inseguro e inconstante, ¿cómo viene y se convierte en una roca, un hombre firme? ¿Qué hizo el Señor? Lo restauró. Entonces, ¿usted no cree que el Señor puede restaurar su matrimonio? ¿Usted no cree que el Señor puede restaurar esa relación? ¿No cree que el Señor puede restaurar a su hijo? ¿No puede creer que el Señor restaure su ministerio, su liderazgo, su propósito, su llamado? Pero mejor aún, ¿no cree que el Señor puede restaurar su vida? Para eso lo venía buscando el Señor, para restaurar su área emocional, su carácter, sus actitudes, sus palabras, porque yo veo que es una persona explosiva, una persona que no le pueden decir nada, porque como dicen las abuelas, es como un fosforito, se enciende apenas le cuentan o le dicen algo, no le preguntan. Entonces Pedro fue un hombre inconstante, un hombre temperamental, el cual negó a Jesús 3 veces. Pero miremos también la respuesta de Pedro en Hechos 2. Impactante cómo encontramos en este capítulo, en Hechos 2, cómo el Señor viene y restaura a Pedro.
Resulta que en el libro de Hechos capítulo 2 habla la palabra cuando el tiempo de Pentecostés. Dice que todos los discípulos con otras personas estaban en el aposento alto. Dice que llevaban 10 días en ayuno, orando y pidiéndole al Señor el derramar del Espíritu Santo. Pero ¿cómo viene el derramar del Espíritu Santo? Y viene y toma a Pedro, porque todos, cuando viene el Espíritu Santo, los tomó a todos. Y todos empezaron a hablar diferentes idiomas, diferentes lenguas, y todos quedan impactados cómo unos hablaban el lenguaje del otro, el idioma del otro, pero cómo todos estaban tan confundidos que viene el Espíritu Santo y toma a Pedro y se levanta y empieza a predicarles, empieza a hablarles de la conversión, empieza a hablarles de quién era Jesús, empieza a hablarles de que a quién crucificamos, a Jesús, al Hijo de Dios, al Nazareno, cómo lo crucificamos y que lo despreciamos, pero Él vino y dice la palabra, dice ahí en el libro capítulo 2 de Hechos, que Él cuenta que Jesucristo fue crucificado, pero que Él murió y fue resucitado al tercer día, como lo dijo Él antes de partir de esta tierra. Impactante. Dice que se convirtieron más de 5,000 personas ese día a través del discurso que habló Pedro, guiado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que nos da aquí el Señor? ¿Qué es lo que nos habla la palabra? Pedro tuvo una experiencia sobrenatural al momento de ser bautizado por el Espíritu Santo, en donde es introducido a una vida de victoria y a un poder sobrenatural que es el poder del Espíritu Santo. Pedro pasa de ser un cristiano carnal a un cristiano victorioso. Hoy el Señor quiere restaurar su vida, quiere llevarlo a un nuevo nivel en el mundo espiritual, pero solamente el Señor está esperando que usted se determine y se identifique con la palabra que el Señor quiere hablar. Pero es muy importante que usted y yo entendamos que es el carácter. ¿Qué es lo que pasa con el carácter en el cual no nos deja avanzar? Como hablábamos en el libro de Éxodo respecto a Moisés. Quiero que me acompañe al libro de Éxodo capítulo 2, versos 11 y 12. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Mire quién era Moisés. Era un hombre prácticamente soberbio y altivo y prepotente, pero aún así en su carácter, que estamos hablando aquí el tema del carácter, escondió al egipcio en la arena, y como vio que nadie se estaba dando de cuenta que lo mató, pero no se dio cuenta que el pueblo de Dios sí lo veía. Por eso después fue que no lo recibieron a él cuando le dijo que iba a rescatar al pueblo, sacarlos de esa esclavitud en sus fuerzas. No lo recibieron. Por eso le decían: ¿y tú que mataste al egipcio vienes a rescatarnos? Le decían aún los mismos hebreos. Pero acá el Señor nos habla en la palabra del carácter. Pero impactante que yo lo miraba y hacía un paralelo con Pablo, con Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? Saulo de Tarso era un hombre perseguidor de la ley. Era un hombre que se ceñía a la ley de ese tiempo. Era un hombre que conocía la palabra, ya que fue un hombre criado y formado en la ley por Gamaliel. Pero como este hombre perseguía a los cristianos, algunos los asesinaba, otros conseguía cartas por intermedio de los altos jerarcas de la iglesia para ir y arrestarlos y meterlos en la cárcel. Pero como este hombre tan orgulloso y prepotente tiene una conversión sobrenatural, que usted lo podrá encontrar en el libro de Hechos capítulo 9. Dice que es la conversión de Saulo, y una conversión en la cual ya no se llamará más Saulo, sino Pablo de Tarso, un hombre en el cual el Señor lo transformó sobrenaturalmente y lo trajo para convertirlo a Cristo Jesús y para predicarles a todos los que Él los era guiado por todos, cada uno de ellos, predicarles de Jesús, el Dios vivo. Eso es lo que el Señor quiere hacer en usted y en mí. Una restauración total, una restauración en cada una de las áreas de nuestra vida y nuestro corazón. Pero yo quiero orar por personas que de pronto tienen aún fisuras en su carácter, fisuras en su manera de hablar, fisuras en sus pensamientos, fisuras en sus actitudes, fisuras en el propósito, en el llamado, como que dudan: ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Es que son mucho para mí? ¿Será que yo no estoy preparado? Miles de excusas que le sacamos al Señor para no seguir en el propósito, en el llamado. Padre, hoy oramos, Señor Jesús, oramos por una restauración total, Padre, cada una de las personas que nos ven en este momento. Oramos por una restauración total en su alma,
en su espíritu, en su corazón, en su mente, sus recuerdos, sus pensamientos, en su carácter, sus palabras, su voluntad, pero también una restauración total en su cuerpo, en su salud. Hoy oro, Señor, entra a cada hogar, entra a cada familia, entra a cada matrimonio, entra a cada cuerpo, entra a cada corazón, entra, Señor, y restaura todo lo que el enemigo les quitó, todo lo que se perdió, todo lo que perdieron, que seas tú restaurándoles, Señor, de una manera sobrenatural. Pero oro y clamo y pido, Señor, que tú los traigas a tus caminos, a tu propósito, a tu llamado, tu palabra, tu verdad, Señor. Que no te busquen solamente por el milagro, que te busquen que tú eres el del milagro, no solamente por el milagro, que tú eres el milagro en todas las áreas de su vida y su corazón. Oro, Señor, por una restauración familiar, oro por una restauración en su matrimonio, oro por una restauración de sus hijos, oro por una restauración en su ministerio, oro por una restauración en su llamado, oro por una restauración en su propósito, oro por una restauración plena en Cristo Jesús en sus vidas. Oro, Dios, y lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar con un tiempo más de alabanza, adoración. Ya viene la palabra de la ofrenda. Hoy el siervo que el Señor va a usar de una manera sobrenatural con la palabra es una palabra profética, una palabra que el Señor le ha dado para una pareja que está esperando una respuesta, si se casan acá o se casan afuera. ¿Cómo se van a casar? Pero si no tengo plata, ¿y yo plata de dónde? Y esperemos a ver si de pronto nos ayuda el suegro, la suegra, los familiares. No, el Señor le tiene la respuesta. Usted espérese la respuesta que Dios se la va a dar a través de este siervo de Dios, que el Señor ya le habló en una palabra y se la va a dar en el poder del Espíritu de Dios. Y el Señor lo va a sorprender a ustedes como pareja a partir de hoy en el nombre de Jesús. Continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Adórelo al Señor, alábelo, glorifíquelo. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Alábelo. Si usted no sabe las letras de las canciones, alábelo con su propia voz, alábelo con la garganta, con el corazón, con el alma. Exáltelo, bendiga su nombre, bendígalo en todo momento y le aseguro que el Señor lo sorprenderá en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, iglesia. Me alegra muchísimo volver a estar con ustedes. Es un honor venir a traerles la palabra del Señor. Como siervo del Señor siempre me alegra poder compartir con ustedes la palabra que Dios da para su pueblo, para sus hijos. Y bueno, esta tarde vamos a estar leyendo en el Primera de Samuel, capítulo 6, versos 10 y 12. Primera de Samuel, capítulo 6, versos 10 y 12. Entonces leemos en el nombre del Señor. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Pasamos al verso 12. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Hasta ahí. Estos 2 versos hablan claramente de esos siervos del Señor y siervas del Señor que los ha llamado a servirle de tiempo completo y fuera del lugar de su comodidad. No sé en qué confort esté usted sirviéndole al Señor. De pronto la iglesia le queda cerca a su casa, de pronto todo se le da muy suavemente, pero aquí nos habla la palabra claramente. Y bueno, vamos a ir al contexto, porque leímos y de pronto mucha gente está desubicada. Claro que los que son cristianos no conocen su Biblia, pero vamos a hablar un poquito de este contexto. Y resulta que estamos ubicándonos en el tiempo donde Israel, bueno, los días en que Samuel estaba recibiendo palabra del Señor. Por ese tiempo el pueblo de Israel no hizo caso y se fue a la guerra contra los filisteos. Resulta que en ese primer encuentro, esa primera batalla, tuvieron muchas bajas y la perdieron. Ellos volvieron en su terquedad y se llevaron el arca del templo.
y la llevaron al campo de batalla, porque antes era la estrategia que Dios había dado por algunos siervos suyos. Ellos pensaron que esta vez iba a pasar lo mismo, sin embargo Dios no había mandado a hacer eso. Ellos se llevaron el arca y perdieron la guerra, perdieron la pelea contra los filisteos, tanto así que los filisteos se llevaron el arca, se llevaron el arca del Señor, se la llevaron nada más y nada menos que al templo del dios que adoraban los filisteos, al templo de Dagón, en la ciudad de Asdod. Bueno, allí pasaron cosas. Dagón cayó ante los pies del Señor 2 veces, ya los habitantes de la ciudad, porque fue trasladada a 2 ciudades más, y todos los filisteos ya estaban asustados con los juicios que el Señor estaba haciendo sobre su Dios y sobre su pueblo. Resulta que fue tanto el temor que ellos decidieron devolver el arca. Y ahí vienen los 2 versos que leímos y los volvemos a leer. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Entonces vemos cómo el Señor obra, y Él obra sobre todas las personas, lo conozcan o no lo conozcan. Y los filisteos enviaron el arca del Señor tomaron 2 vacas. Tomaron 2 vacas que criaban, o sea, eran vacas recién paridas, vacas que tenían hijitos, becerros, ¿sí? Pero esos becerros los encerraron, los dejaron allá quieticos, apartados, y las vacas las enviaron. Y dice el versículo 12: las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto. Andaban andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Allí es donde yo le quiero responder a esa pareja que está esperando la palabra de Dios. Aquí nos habla la palabra de cómo 2 vacas fueron escogidas y fueron enviadas con el arca de la presencia del Señor, y sus becerros se quedaron en casa. Espero que estén entendiendo claramente cómo el Señor da la respuesta de que sí deben casarse, de que sí van a tener hijos, y que sí es una familia que Dios ha observado y ha apartado para su servicio. Que si tienen o no tienen hijos no importa, porque es que si usted ya los tiene, es un llamado familiar, y si no los tiene también, porque si vamos al libro de Hebreos capítulo 7, nos habla de Abraham, que dio los diezmos al sacerdote Melquisedec, y él dio los diezmos, y dice en el versículo 9 que dio los diezmos aún por su descendencia, aún por sus hijos, por su hijo Leví, que ni siquiera había nacido, aún estaba en sus lomos. Y Abraham dio los diezmos por su descendencia, y dice la palabra que los dio aún por Leví, y Leví no había nacido. Leví viene mucho tiempo después. Entonces démonos cuenta cómo Dios está dando la respuesta clara y concisa, de que ustedes, cuando le sirven al Señor como esposos, como pareja, como matrimonio, la bendición recae sobre sus hijos. Igual, de lo bueno o lo malo que hagan, la bendición o la maldición recae sobre sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Pero a esta pareja hoy le quiero hablar claramente, y sí deben casarse antes de salir del país, antes de irse a donde piensan hacerlo, porque ese matrimonio traerá bendición, y traerá bendición generacional, y con ese matrimonio van a romper maldiciones generacionales que vienen por sus familias, tanto de el hombre como la mujer. Y esto es un llamado muy claro que Dios les está haciendo para que les sirvan, para que dejen absolutamente todo y vayan por camino derecho, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Porque cuando ustedes hacen esto para servirle al Señor, para la obra de Dios, para extender su palabra donde Él los vaya a enviar, sus hijos tienen bendición, y sus hijos también le van a servir al Señor. Entonces no lo duden, porque es que el matrimonio no es para hacer una fiesta donde van a ir muchísimos invitados.
Si usted no cuenta con el dinero en este momento, no se preocupe, porque es que el matrimonio es una bendición para el hombre y para la mujer. Usted no se preocupe por si puede invitar, si no puede invitar. Usted no se preocupe por quiénes van a ir, por qué les van a llevar. Preocúpese por la bendición que recibe de parte de Dios. No le importe nada más. Y de ahí en adelante dedíquese a buscar la palabra de Dios para lo que debe hacer de ahí en adelante. Porque su descendencia le va a servir al Señor. Y aquí la palabra lo habla claramente. Entonces los invito a todos ustedes que tienen hijos, que tienen familia, a que se aparten en un tiempo a solas con Dios y puedan pedirle al Señor la fortaleza, la capacidad de renunciar a ellos. Renuncie hombre a su esposa, a sus hijos, renuncie mujer a su esposo y a sus hijos por servirle al Señor. Y ese renunciar no quiere decir que los va a dejar botados, no de pronto malentienda esto. Ese renunciar quiere decir morir a esos familiares, morir a esos seres queridos, para que usted pueda en el Espíritu servirle al Señor y que usted pueda ser un instrumento útil y aún más útil, muriendo a todo para servirle al Señor. De esta manera le aseguro que usted va a tener la bendición tan grande que toda su familia le va a servir al Señor, como lo dice en el libro de Josué. Entonces, ese morir a su familia, ese morir a sus seres queridos, le va a traer bendición, y una bendición abundante, porque usted va a dejar de lado, haga de cuenta como que usted descarga sus maletas y puede correr libremente. Y de esta manera usted le va a servir al Señor más fácilmente, sin ataduras, sin ningún peso que le haga devolverse. Y claro, el amor en su familia va a abundar más, porque si Dios está en medio de todo, usted tiene la bendición completa. Entonces no se preocupen por morir a sus familiares, porque en esto van a encontrar recompensa de parte del Señor. Bueno, ahora en ese momento quiero invitarlos a todos aquellos que por primera vez nos ven, que nos escuchan por primera vez, para que busquen al Señor en la intimidad de su cuarto, en la intimidad donde usted habla con Dios y le expone todas sus necesidades, todas sus peticiones. Y antes de pedirle al Señor cualquier cosa, usted que se ha apartado, usted que se ha alejado de los caminos del Señor, reconcíliese con Él, reconcíliese con el Padre, vuelva a casa como ese hijo pródigo, porque el Padre no lo está esperando para juzgarlo ni castigarlo. El Padre lo está esperando y la está esperando para bendecirlos, para limpiarlos, para darles ese abrazo que solo el Padre sabe dar. Sí, mujer, usted que tiene llamado a la alabanza, que se ha apartado por hacerle caso a sus amigas, abandone el mundo, vuelva a los caminos que usted conoció con el Señor, allá en la intimidad con Dios, cuando usted danzaba, cuando usted lo adoraba y cuando usted lo conoció allá en el altar. Vuelva a los caminos, porque Dios hoy la está llamando. Recuerden, hagan parte de este remanente. Dios los bendiga.